Vamos a estudiar lo que ocurre en el plano X igual a H. Entonces, teniendo nuestra sección, lo que ocurre en el plano de formación es que en este caso nosotros tenemos que el plano de rotura pasa por el pivote B, donde la deformación es del 3,5 por mil, y en donde el plano también pasa por este punto tenemos entonces este plano donde vamos a analizar este plano de rotura. Entonces, tenemos la armadura inferior y tenemos la armadura superior. Bueno, análisis entonces de este caso. En este plano de rotura que estamos analizando entonces, donde tenemos que por un lado la armadura inferior, aquí está la armadura inferior, en general tiene una deformación que es menor a la deformación de fluencia, por lo tanto tenemos que la armadura inferior, en este caso, está trabajando con una tensión que es menor a FID. Por otro lado aquí, lo que es la armadura superior, está trabajando con una deformación que es mayor a la deformación de fluencia, por lo tanto está trabajando con una tensión FID. Las dos armaduras, tanto esta como esta, están trabajando a compresión. ¿Por qué? Porque las fibras ahí se están acortando. Por otro lado tenemos que este es el caso en el que toda la sección del hormigón está trabajando con tensiones de compresión debido a que todas las fibras del hormigón se están acortando. Bueno, con ese análisis entonces tenemos que si analizamos el plano de tensiones, tenemos que por un lado la armadura inferior está trabajando entonces según el valor de la cuantía mecánica multiplicado por sigma S1 sobre FID. ¿Por qué? Porque la deformación, repito, en esta fibra es menor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, la tensión de trabajo es menor al límite elástico.
La armadura superior, sí, con la deformación mayor a la deformación de fluencia, tenemos que estar trabajando según omega 2. Y lo que tiene que ver con el hormigón, entonces, debido a que la línea neutra se encuentra en este punto, tenemos que a partir de la línea neutra se desarrolla el diagrama parábola rectángulo. Entonces, el resultante, todo el volumen de tensiones, entonces va a ser igual a Xi multiplicado por Psi. Bueno, haciendo ecuación de equilibrio, entonces vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas horizontales va a ser igual a el axial reducido. Y la sumatoria de momentos con respecto a la altura media de la sección va a ser igual a μ. Haciendo sumatoria de fuerza con respecto a la dirección horizontal, entonces tenemos que el axial reducido va a ser igual, por un lado, a Xi multiplicado por Psi, lo que es el aporte del hormigón a compresión, por eso es positivo, más lo que aporta la armadura superior, que es igual a omega 2, y más lo que está aportando la armadura inferior, que va a ser igual a omega 1 multiplicado por sigma S1 sobre F y D. Tenemos entonces Xi multiplicado por Psi más omega 2, que es igual a omega, y más omega 1, que es igual a 2 omega 2 omega multiplicado por sigma S1 sobre F y D. La axial entonces al final queda igual a Xi multiplicado por Psi más omega multiplicado por 1 más 2 veces, y sigma S1, lo que tenemos que hacer es conocer cuánto es la deformación unitaria de la armadura inferior y multiplicar por el módulo de elasticidad del acero sobre FID. Por otro lado, haciendo sumatoria de momentos con respecto a la altura media, tenemos que eso va a ser igual al momento reducido. Mu, entonces va a ser igual. A ver, del gráfico tenemos que, por un lado, la armadura superior está generando un momento en el sentido antihorario positivo. Por otro lado, la armadura inferior está generando un momento en sentido horario, entra como negativo. Y por otro lado, tenemos que el hormigón está generando un momento en el sentido horario, por lo tanto, entra como positivo. Bueno, de ese análisis entonces del gráfico, nosotros quitamos entonces que mu va a ser igual a el momento que genera el hormigón, que va a ser igual a Xi multiplicado por Psi, por su brazo de palanca relativo, unitario, que es igual a 1/2 multiplicado por lambda multiplicado por Xi. Ahí lo que ocurre aquí es que falta indicar que la resultante sigue estando aplicado, la altura igual a lambda multiplicado por x. Más el momento que está generando la armadura superior, que va a ser igual a omega 2 multiplicado por 1/2 menos el recubrimiento relativo a la armadura superior, y menos el momento que está generando la armadura inferior, que es igual a omega 1 multiplicado por sigma S1 sobre FID,
por el brazo de palanca que es 1 medio menos delta 1, menos delta 1. Ahí queda entonces que mu va a ser igual a xi multiplicado por psi, 1 medio menos lambda multiplicado por xi, más omega 2, que es igual a omega 1 medio menos el recubrimiento relativo 2, que es igual a delta 1, los dos recubrimientos son iguales, menos omega 1, que es igual a 2 veces omega 2, igual a 2 veces omega, multiplicado por sigma S1 sobre F y D, por 1 medio menos delta 1. Mu, entonces, queda xi multiplicado por psi, por 1 medio menos lambda xi, más omega multiplicado por 1 medio menos delta 1, quitando factor común queda entonces 1 menos 2 veces sigma S1, que es igual a la formación unitaria de la fibra en 1 multiplicado por el módulo de elasticidad del acero sobre F y D. Para el plano entonces X igual a H, donde la línea neutra entonces está coincidiendo con la fibra inferior de la sección, tenemos que el axial reducido es igual a xi multiplicado por psi. Ahora, xi tiene el valor 0,8095 multiplicado por xi más omega multiplicado por 1 más 2 veces la formación unitaria 1 por E sub S sobre F y D. Y mu, que al final es igual a el valor de xi, que es 0,8095, multiplicado por xi, por el brazo de palanca, que es 1 medio menos lambda, que tiene el valor de 0,4159, 0,4159, multiplicado por psi, más omega, multiplicado por 1 medio menos delta 1, multiplicado por 1 menos 2 veces la deformación unitaria 1, E sub S sobre F y D.